Bien, bendiciones a todos nuestros amados oyentes que se encuentran en este momento compartiendo unos minutos de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por el cual Él nos ha capacitado y nos está formando para ser instrumentos de bendición para todos aquellos que están a nuestro alcance. En este día quiero compartir un tema que es de mucho interés para el pueblo del Señor y también para todos los que no conocen al Señor. Y es una de las inquietudes acerca de el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Quiero enfatizar en pocas palabras, de una manera muy sencilla, la práctica y los deberes que el Hijo del Señor, del Padre, debemos de manifestar o hacer en estos tiempos postreros. Y yo me refiero que la Biblia, que es una recopilación de tiempos, es una biblioteca resumida en diferentes espacios, nos hablan de la vida pasada, nos habla de la vida del presente y nos habla de la vida del futuro. Y primeramente voy a dar gracias al Señor para que nos dé el entendimiento, nos abra nuestros ojos y nos abra nuestro corazón y nuestra mente para poder comprender cosas importantes dentro de nuestra vida cotidiana en el servicio del Señor. Señor Jesús, te doy gracias primeramente por todas aquellas personas que están conectadas en este momento, prestando atención a este mensaje que tú has puesto en mi corazón de compartirlo para todas aquellas personas que están por medio de estas redes sociales. ¿Qué es el tema de qué tiempo nosotros estamos viviendo? Y doy gracias al Señor por permitirme en estos momentos hablar y compartir con ustedes esta porción de la palabra. Quiero decirles acerca de la palabra de Dios, la Biblia. Está compartida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla, en pocas palabras, un resumen, nos habla de la creación, nos habla de la caída del hombre, de Adán y Eva, nos habla del diluvio, nos habla del establecimiento del convenio de Dios con Abraham, Isaac y Jacob, y a quien Dios cambió el nombre de Jacob por Israel. El Antiguo Testamento es el que establece las historias del pueblo de judíos, sus tradiciones, sus creencias, y también nos habla de la llegada de Cristo, de la anunciación y la proclamación de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es la tradición en la que Jesús prácticamente se formó, se educó y en la que estaba muchas veces versado en aquello de lo que era la convivencia de la palabra de nuestro Dios. De allí la importancia para los hebreos y para nosotros los cristianos, para nosotros los que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. La palabra testamento es una palabra del origen latín que significa alianza, el Antiguo Testamento. Y según la versión del Antiguo Testamento representa la alianza entre Yahweh, que significa Dios protector, el que tuvo la oportunidad de librar a todos nuestros antiguos patriarcas, profetas, todos aquellos hombres que el Señor de una u otra manera los llamó a un propósito del plan que Él tenía para aquellos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo, para que nosotros seamos partícipes y copartícipes de la gloria del Señor en los postreros tiempos.
Entonces, allí el Señor se manifestó como Dios omnipotente, Dios proveedor y Dios suplidor. Se dio a conocer de muchas maneras, pero en el Nuevo Testamento se da a conocer como Él es a través de Jesús. Ahora, el Nuevo Testamento representa la nueva alianza establecida en Jesús por el Padre Creador. El Nuevo Testamento es un registro de la vida, de las enseñanzas del Salvador durante su ministerio, y se le llama Nuevo Testamento. La palabra que significa Nuevo Testamento significa un nuevo convenio. Es un nuevo convenio. Particularmente el Antiguo Testamento era como la plataforma de la venida del nuevo convenio, del nuevo pacto de Dios como creador a ser Padre de todas las personas que recibieran a Cristo como su único y suficiente Salvador. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, óigame bien, Dios como creador envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos, pues por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Quiero decirle que venido el tiempo del cumplimiento, después ya del cumplimiento del Antiguo Testamento, entró una nueva alianza, un nuevo convenio, por lo cual en este tiempo ya nosotros no nos manejamos bajo la ley del Antiguo Testamento, ya nos manejamos bajo el Nuevo Testamento, bajo la nueva alianza, bajo el nuevo convenio, decretado y dado por el Padre. Porque antes, en el Antiguo Testamento, era un Dios creador, era conocido como el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, era conocido de muchas formas, de muchas ramas, de acuerdo a la necesidad que el pueblo en su ocasión o en su tiempo requerían sus recursos, como Jehová Jireh, Jehová proveerá, ¿verdad? Jehová es mi estandarte, en fin, de muchas maneras. Pero en el Nuevo Testamento se da a conocer a través de su Hijo, Jesucristo. Entonces muchas veces nosotros como pueblo del Señor estamos obviando la verdadera forma y expresión en este tiempo de ministrar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos? Estamos mezclando, haciendo dos mezclas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces predicamos bajo una línea dividida en dos ramales, cuando ya en este tiempo tenemos que manejarnos no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Pero Él llegó y redujo los mandamientos en dos. La ley eran 10, ahora son 2. Pero en el segundo mandamiento nos dice que debemos de amar al prójimo como a sí mismo. Allí están todos los 10 mandamientos. El primero: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, ¿sí? Y sobre todas las cosas. Pero en el segundo está que debemos de amar a nuestro prójimo. Si tú amas a tu prójimo, no codicias. Si tú amas a tu prójimo, en sí se cumplen los mandamientos del Antiguo, pero ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, estamos bajo el nuevo convenio que el Señor trazó para nosotros en el nombre de su Hijo Jesucristo. Basado en la palabra del Señor, en la transfiguración, en el libro de Mateo capítulo 17, versículo 1 al versículo 6 o al versículo 5, dice así:
6 días después que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él hablaba, una nube de luz le cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía, he aquí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Se oyó una voz del cielo, o desde una nube, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dice que en el monte de la transfiguración se llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y ellos vieron cuando Jesús se transfiguró. Su cuerpo fue transformado y le mostró a Pedro y a Juan lo que estaba dentro de Jesús, que nada más y nada menos era Dios encarnado en Jesús. Ahora bien, se les aparece Moisés y Elías y estaban conversando. Estaba Jesús conversando. Moisés representaba ¿qué? Y Elías, ¿qué representaba? Los profetas. Y Moisés representaba la ley. Y Jesús estaba representándose como la nueva opción, la nueva puerta, el nuevo camino para llegar al Dios creador como un Padre amoroso, un Padre eterno. Entonces Jesús mostró su verdadera naturaleza que estaba dentro de él, y que eso que estaba dentro de él debe de estar dentro de cada creyente, dentro de cada hombre y mujer que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, del cual recibió el Espíritu de su Hijo, que clama ahora, Abba, Padre. Ahora, ¿cuál es nuestra relación en este tiempo? Debemos de ministrar eficazmente como Jesús ministró, porque en Jesús se le fue dada toda la plenitud y toda autoridad que está en los cielos y está en la tierra. Ahora, cuando el creyente no tiene este concepto claro de que se manejaron 2 tiempos, ya no estamos en el tiempo pasado, estamos en el nuevo pacto de alianza o en el nuevo convenio formado en el plan y en el propósito de Dios para nuestras vidas en Cristo, Señor Jesús nuestro, que está dentro de nosotros, que habita corporalmente por su palabra en nuestros corazones. Entonces, nosotros muchas veces estamos dentro de las congregaciones ministrando, y con todo el respeto, que sí nos ha funcionado, pero que ya no debe de estar funcionando de esa manera, es la rutina de las predicaciones, la rutina de seguir ministrando 2 tiempos mezclados, cuando el Señor no lo mezcló, el Señor lo separó. En la palabra de Dios, en la Escritura, cuando usted ve entre el Antiguo Testamento y el último libro de Malaquías y el primero de Mateo, hay una página en blanco. Hubo un tiempo, hay una separación. No está mezclada, hay una separación.
Por lo tanto, nosotros podemos predicar el Antiguo Testamento, pero debemos aplicarlo no al Antiguo, sino al Nuevo Testamento. Veamos lo que dice en Mateo capítulo 3, en el versículo número 16, cuando Jesús fue bautizado. Pero quiero hablarlo del versículo 16 y el versículo 17, que dice de la manera siguiente. Y Jesús, después que fue bautizado, dice, subió luego del agua, he aquí los cielos fueron abiertos, y dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿de dónde venía la voz? De los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en él me complazco. Cuando nosotros entendamos que nosotros no somos cualquier cosa, que nosotros somos los hijos adoptivos a través de Jesucristo, la voz que nosotros tenemos que escuchar es este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, porque no está haciendo su voluntad, sino la mía, la del Padre en nosotros. Por lo tanto, debemos estar claros y debemos tomar en cuenta esta pequeña reflexión y meditación de qué tiempo yo estoy predicando y qué estoy viviendo, porque hay una mezcla. El Señor no vino a mezclarla, el Señor vino a echar vino nuevo en odres nuevos. Ya el viejo no nos sirve, porque el nuevo rebosa al viejo, revienta la vasija vieja con el odre nuevo y la revienta. Entonces tenemos que utilizar el odres en el vino nuevo para que se vaya acoplando y vaya formándose según la capacidad para el cual el Señor nos ha llamado, para que seamos ejemplo de Jesús en carne viva, en nuestros propios huesos, como dijo Job, que con mis propios ojos, en mi propia carne, he de ver a Dios. En este caso, tenemos que empezar a ministrar eficazmente a través de lo que Jesús nos está enseñando. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos actuar según aplicando algunas cosas de la ley en la gracia, y eso no es real, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no está hecho así en el nuevo pacto. Veamos lo siguiente, algo que quizás la iglesia o nosotros a veces lo leemos, pero a veces ¿cómo te explico? No lo tomamos en cuenta, lo damos por percibido, porque no meditamos en la palabra del Señor. Es que aparte de los dos nuevos mandamientos que el Señor Jesús dejó en el nuevo convenio, en la nueva alianza, que es amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, el Señor Jesús dio otros nuevos mandamientos. Y usted me dirá, ¿cómo así? Si son dos. Preste mucha atención, por favor. En Mateo capítulo 5, versículo 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos en la ley, Antiguo Testamento, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22, entra el nuevo mandamiento de Jesús, que dice: pero yo os digo, ¿quién lo dijo? Jesús. Pero yo digo
que cualquiera que se enoje contra su hermano será, con cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. La ley dice, no matarás, pero yo digo, yo doy un nuevo mandamiento, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ya se convierte en un homicida, por lo tanto tiene que ponerse a cuenta. Después dice en el versículo 27 el otro nuevo mandamiento. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso lo dice la ley, el antiguo pacto. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero el versículo 28 del capítulo 5 de Mateo dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha adulterado con ella en su corazón. Por lo tanto, recomienda, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo a ti, pues mejor es que tú pierdas uno de tus miembros y no todo tu cuerpo ser echado en el infierno. Segundo mandamiento. El otro nuevo mandamiento, tercero, dice en el 5:31, también fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso fue en la ley. Pero en el versículo 32 dice, pero yo digo, ¿quién lo está diciendo? Jesús. Que el que repudia a su mujer y a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere, el que se casa con la repudiada comete adulterio. Se mezclan entre sí. En el versículo 33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, no jurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero el 34 dice, pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni porque Él es de la ciudad grande del gran rey. Por nada debemos nosotros hacer juramento. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Nada tenemos nosotros. No debemos, sino debemos de hacer y cumplir. Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Después dice en el versículo 32, oíste que fue dicho en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. Jesús da otro nuevo mandamiento. Quizás nadie lo ha tomado en cuenta, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te diera en esta mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que te quiera poner a ti a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga de 1 milla, ve con el 2. El que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse, siempre y cuando lo tenga. Porque bueno, malo es rehusarse, teniendo y diciéndole, ve en paz, que el Señor te va a ayudar, teniendo usted cómo ayudarle. Ya ahí podemos infringir el nuevo mandamiento del Señor. En el otro mandamiento dice, versículo 43 dice, la ley, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero el 44 entra el nuevo mandamiento de Jesús en el nuevo pacto. Dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿De vuestro quién? ¿De vuestro Dios? No, de vuestro Padre. Vuestro Padre. De vuestro Padre, que está en los cielos y que ve y que hace salir el sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si ustedes saludan a vuestros hermanos solamente y qué hacéis de más, ¿no hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre está en los cielos, que es perfecto. O sea, entre las iglesias, que nosotros ministramos las iglesias, los hermanos que convivimos en las congregaciones, muchas veces dentro de nosotros mismos, son muy pocos los que nos saludamos. Uno pasa por el lado y estamos dentro de la, somos miembros del cuerpo, no nos saludamos. Pero muchos entre nosotros nos saludamos. Ahora, cuando salimos de esa puerta de la congregación para la calle, a la casa, o de la casa para el centro, nosotros no saludamos a nadie. Nosotros somos incapaces de decirle: Dios te bendiga, vecino, Dios te bendiga, joven, Dios te bendiga, señora, Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga, que Cristo te ama. Cuando usted sale y no publica esas cosas, estás infringiendo uno de los mandamientos de la palabra del Señor, de Jesucristo. Pero yo digo: amad a vuestros enemigos y bendecid a todos. No solamente los que están adentro. Hermano, hermana, amiga que me está escuchando, espero que esta meditación de la palabra sea de bendición para tu vida. Queremos desarrollarnos enseñando la palabra del Señor, contando con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos abre el entendimiento y nos da el gozo y la plenitud de ser hacedores de su palabra. Orad uno por los otros. El Señor Jesús me les bendiga, me les guarde. La paz y el amor del Padre esté con todos vosotros, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Hasta la próxima. Dios me les bendiga.